Saludos y muy buenas tardes, tanto al profesor y compañeros del curso. El tema a presentar es Sigmund Freud, amor y sexualidad. ¿Quién es Sigmund Freud? Se trata de uno de los personajes más influyentes y controvertidos en el ámbito de la psicología, donde muchos de los aspectos que Freud descubrió o introdujo en esta disciplina siguen vigentes hoy día. Freud desarrolló la teoría de la personalidad, haciendo grandes descubrimientos acerca de la personalidad humana y la importancia que tiene el subconsciente en el desarrollo de esta. Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, una ciudad perteneciente a la histórica región de Moravia del por aquel entonces Imperio Austrohúngaro y que hoy forma parte de la República Checa, siendo el mayor de los 8 hijos del matrimonio judío. En sus relatos autobiográficos, Freud hace hincapié en la relación que siempre tuvo con su madre, de quien llegó a considerarse el hijo favorito. Freud era un niño muy inteligente y a los 8 años ya leía y aprendió de manera autodidacta el latín, el griego, el francés, el italiano, el español y el inglés. Freud asistió a la Universidad de Viena, donde inició sus estudios en la medicina. A medida que Freud fue avanzando en su carrera profesional como psicoanalista, poco a poco iría sustituyendo las técnicas de hipnosis por las de asociación libre, también conocido como un método psicoanalítico consistente en el relato de las experiencias personales del paciente de forma libre, sin apremios, ante la presencia del psicoanalista o médico. En 1896, Sigmund Freud incorpora por primera vez el término psicoanálisis, para hacer referencia al método utilizado para tratar trastornos mentales y para definir la ciencia relacionada con lo inconsciente. En 1897 empieza su autoanálisis, ya que Freud tenía la creencia de que para ser un buen psicoanalista, primero hay que analizarse uno mismo. Pronto se da cuenta de que la técnica de libre asociación no le vale para estudiarse a sí mismo por dentro. Gracias a ello empieza a desarrollar uno de sus trabajos muy importantes sobre la interpretación de los sueños. Freud murió a los 83 años de edad a causa del cáncer, en Londres. ¿Qué es la teoría del psicoanálisis? Freud es conocido principalmente por su teoría del psicoanálisis, término inventado por él mismo en el año 1896 y con el que se refiere a todos los procesos que tienen lugar en nuestra mente de manera inconsciente y a una forma de tratamiento de los trastornos nerviosos. Los estudios de Freud sobre el tratamiento de la histeria y la neurosis desembocaron en teoría, que antes de convertirse en lo que hoy conocemos, pasó por varias fases. En estas etapas, Sigmund Freud fue incorporando nuevos descubrimientos y novedades de la disciplina en cuanto a la psicología. La teoría de la seducción. Tras colaborar con Joseph Breuer en el tratamiento de la histeria, Freud llega a una conclusión. En el método catártico se produce una relación simbiótica o de retroalimentación entre el médico y el paciente. Es lo que Sigmund llama transferencia y contratransferencia. A través de estos procesos se establece una relación afectiva con rasgos eróticos de forma inconsciente entre el enfermo y el especialista. En 1896, Freud publicó una serie de artículos en los que relacionaba el padecimiento de la histeria o de la neurosis con experiencias de abusos sexuales que habían recibido los pacientes durante la infancia. Estos recuerdos habitan en el subconsciente de los enfermos. Esta teoría, conocida como la teoría de la seducción, la abandonaría con su propio autoanálisis, afirmando que esos recuerdos que salen a la luz durante la terapia son solo fantasías de los pacientes. Aquí vamos con el autoanálisis de Freud. Para mejorar sus terapias contra la neurosis, Freud se dio cuenta de que no podía psicoanalizar a sus pacientes si antes no experimentaba él mismo ese método. Por ello, en el verano de 1897, decidió autoanalizarse. En este proceso le ayudaría mucho su amistad con Fliess, a quien Sigmund iría contando sus experiencias a través de cartas. Hubo varias causas que llevaron a Freud a experimentar este proceso, como la muerte de su padre y otras preocupaciones personales y sobre su trabajo. Gracias a este proceso de analizarse a sí mismo, Freud desarrolló una de sus teorías más importantes sobre la interpretación de los sueños. El psicoanalista deja a un lado el método libre de asociación y empieza a trabajar con el sueño, ya que se da cuenta de que él solo no puede practicar su propia terapia. Durante esta etapa, empieza a separar las memorias reales de los pacientes sobre su infancia y las fantasías. De esta forma, deja la teoría de la seducción a un lado, gracias a que él mismo se remonta a los recuerdos de su propia infancia. Al remontarse a su etapa de niño, Freud descubre también un inmenso amor por su madre y un sentimiento de celos hacia su padre, que le confiesa a su amigo Fliess, sentando las primeras bases sobre lo que es el complejo de Edipo. Este término es uno de los conceptos claves en su teoría sobre la sexualidad infantil, que les voy a estar hablando más adelante. La interpretación de los sueños.
La interpretación de los sueños fue uno de los trabajos más importantes de Freud. En esta obra empieza hablando de la importancia que ha tenido siempre lo onírico a lo largo de la historia, especialmente en las culturas primitivas, donde el sueño trataba normalmente sobre seres divinos e incluso llegaba a advertir sobre el futuro. Freud cuenta en este trabajo cómo, tras haberle preguntado a sus pacientes sobre sus pensamientos, estos les relataban sus sueños. Para Sigmund, el sueño tiene un significado, pues revela aspectos de la mente que no salen a la luz con otros procesos de pensamientos. Además, afirma que estos pueden ser analizados de manera científica. El método de Freud consiste en desglosar el sueño y relacionarlo con pensamientos del psique del paciente hasta darle un significado. Es decir, tratar al sueño como un síntoma más que intenta descifrar a través del método de la libre asociación. Según el padre del psicoanálisis, tras estudiar su propia experiencia y la de sus pacientes, los sueños son deseos realizados. Por ejemplo, alguien que está a dieta y que sueña con asistir a un banquete. El sueño tiene una gran importancia para Freud, ya que es una vía de acceso a la parte inconsciente de la mente, de las personas y a los pensamientos reprimidos. Según Sigmund Freud, es más fácil acceder a los pensamientos que están reprimidos cuando uno duerme que cuando uno está despierto. ¿Y eso por qué? Porque las defensas de la mente son más débiles durante el sueño. ¿Qué es el consciente y el inconsciente? Freud descubre que la histeria y la neurosis tienen que ver con los conflictos que se producen en la mente y con la represión de pensamientos. Por ello, en la interpretación de los sueños, Freud distingue tres niveles de la mente o del aparato psíquico: el consciente, el inconsciente y el preconsciente, en la conocida teoría tópica de la mente. El inconsciente es donde se encuentran los instintos, los impulsos que permanecen ajenos a la conciencia porque son reprimidos, aunque acceden a ella en forma de sueños o síntomas. El preconsciente, en la etapa intermedia, ejerce un sistema de censura hacia los pensamientos que provienen del inconsciente, no forman la conciencia, pero pueden ser recuperados a través de un esfuerzo. Al contrario de lo que sucede con los pensamientos del inconsciente, estos no son reprimidos. El consciente, los actos y pensamientos integrados en esta parte son los que el individuo percibe y no reprime. La teoría de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. La división topográfica de la mente deriva en la teoría de la personalidad de Freud, en la que en esos estadios pasan a ser representados por el ello, el yo y el superyo. Estas son las tres componentes que figuran en la personalidad. El ello es la parte primitiva de la personalidad. Aquí se encuentran los instintos sexuales y de supervivencia. Se corresponde con el inconsciente. El yo es el estadio más cercano al mundo real, se desarrolla en la infancia y pretende cumplir las necesidades provocadas por el ser humano y por el mundo exterior. Media entre el ello y el superyo, que corresponde con el preconsciente. El superyo, pensamiento adquirido por la socialización y la cultura, integra los pensamientos éticos y morales. Surge una vez que se resuelve el complejo de Edipo, que ahora explicaremos. Ahora, como les había comentado anteriormente, ahora vamos a tocar lo que es el complejo de Edipo. Hace referencia al conjunto inconsciente de términos y sentimientos de amor que experimenta el niño hacia la madre durante la etapa de la infancia y que provoca una reacción de celos y querer eliminar a la figura del padre. La atracción y la rivalidad también se da entre estos miembros de la familia como los hermanos. Una vez superada esta crisis, queda enterrada en el inconsciente. Carl Gustav Jung se refería a una experiencia similar en las niñas, a la que llamaría complejo de Electra. La sexualidad en los niños. El complejo de Edipo es inseparable de la teoría freudiana sobre el desarrollo psicosexual del niño. En este deseo sexual inconsciente, el que hace afirmar a Freud que la sexualidad no se desarrolla en la pubertad, sino que es algo que ya está presente en la infancia. Los niños desde que nacen tienen el instinto de satisfacer ciertas necesidades, cuyo fin principal es el placer. La fuente de esta sexualidad es lo que Freud llama líbido. Los niños tienen algunas zonas erógenas o puntos del cuerpo donde el niño satisface su instinto sexual. En base a la zona donde el niño busca el placer, Freud distingue las siguientes etapas. La etapa oral se da desde que el niño nace hasta que cumple un año. La boca es la zona erógena o fuente de placer que el niño satisface siendo alimentado con el pecho de la madre. La etapa anal. Los niños de 1 a 2 años encuentran el placer en la zona del ano, que satisfacen cuando defecan. En este punto del desarrollo, los niños empiezan a controlar sus instintos y a convertir lo involuntario en voluntario. La etapa fálica empieza a los 3 años hasta los 6.
Los niños son conscientes de su aparato genital y experimentan sensaciones de placer de forma solitaria. Los niños se diferencian de las niñas por su sexo, claro está. La etapa de latencia se da de los 7 años hasta la pubertad. Los impulsos o deseos sexuales de las zonas erógenas de los niños están inhibidas. Durante esta etapa, los niños se centran en la vida social y el ocio, así como en desarrollarse a sí mismos intelectualmente y socialmente. Y por último, en la etapa genital, empieza en la adolescencia, empiezan a manifestarse los deseos sexuales que habían estado reprimidos, ahora de forma madura, y las preocupaciones cambian. Los intereses son aquellos relacionados con el amor y formar una familia en el futuro. Una de las figuras más influyentes en lo que fue la vida de Sigmund Freud, tenemos al pintor y artista Salvador Dalí. Salvador Dalí, conocido por su estilo surrealista, es considerado como uno de los pintores más grandes del mundo. Su increíble manera de pintar no solo fue marcada por su infancia, sino también por las teorías de Sigmund Freud que influyeron en el movimiento surrealista. La influencia de Freud afectó profundamente la perspectiva y el estilo de pintura de este artista de muchas maneras. La concepción de Freud del inconsciente y la importancia de los sueños animó a los pintores, escultores y escritores a prestar atención a su mundo personal de sueños. En este mundo, los pensamientos e imágenes que anteriormente habrían descartado como absurdos o ilógicos tendrían un significado. Las nociones de Freud relacionadas con el arte explican la sublimación del líbido insatisfecha del artista, que es responsable de producir todas las formas de arte, literatura, ya sea pintura, escultura o escritura. Dalí se sintió impresionado cuando descubrió el psicoanálisis y leyó la interpretación de los sueños de Freud. Y en ese momento, las obras maestras de Dalí tienen muchas interpretaciones de la psicología de Freud, como fijaciones, complejos y desarrollo psicosexual. Por ejemplo, aquí tenemos una de las pinturas, que es El enigma del deseo, que también tenemos El canibalismo otoñal, lo cual muchos expertos en arte aseguran que es la primera etapa del desarrollo psicosexual. Luego comenzó a hacer cuadros que los psicólogos clasificaban como representaciones de sus fantasías y temores, ya sea como el sexo, su padre y los animales. Además, el objetivo de Dalí como artista era llevar un mundo de los sueños, las visiones y las imágenes hipnagógicas a una realidad tangible y concreta. Es decir, según las palabras de Dalí, era evidente que su principal objetivo como artista estaba influenciado mayormente por la idea de Freud. Espero les haya interesado la presentación. De tener dudas o preguntas, saben que se pueden comunicar. Y un placer haber presentado este tema. Gracias.